Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenidos a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un honor poder compartir este momento contigo. A lo largo de la historia, Jesucristo ha sido conocido por muchos nombres: el Príncipe de Paz, el Cordero de Dios, el Buen Pastor, entre otros. Pero quizás el más discutido es el Mesías. ¿Qué significa realmente este título sagrado? ¿Y cómo debería Jesús el Mesías impactar nuestras vidas hoy y en el futuro? Ve a buscar a tu familia porque en el programa de hoy responderemos esta pregunta. ¡Comencemos! Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: Jesús el Mesías. La única manera de entender quién es Jesucristo y cómo aparece ahora y cómo volverá es entender su papel como Mesías. Ahora, cuando hablamos de Mesías, ¿a qué nos referimos con Mesías? Mesías es como transliteración de palabra hebrea. Mashiach, también conocido como Mesías. Mesías. Su equivalente en el Nuevo Testamento en griego es Cristo. Cristo. Por cierto, recuerden, Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús Cristo es su título. Él es el Cristo. Él es el Mashiach. Las palabras significan lo mismo. Significa el ungido. Escribe esto. Mesías significa el ungido. Ungir a alguien en la Biblia es seleccionar a una persona para un propósito especial y luego darle una habilitación divina para llevar a cabo ese propósito. Cualquiera que sea ungido en la Biblia tiene un propósito único y un poder único para cumplir ese propósito. Por cierto, ¿sabías que estás ungido si eres cristiano? Dios te ha seleccionado para un propósito único. Todos tenemos el mismo propósito general de glorificar a Dios, de señalar a las personas hacia Jesucristo. Pero tenemos un propósito único. Para cumplir ese propósito general, Dios te dará una cierta pasión y te dará un cierto poder para lograr su propósito. ¿De dónde sacó eso? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si realmente quieres saber cuál es el propósito único de Dios para tu vida, tienes que hacerte la pregunta: ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué necesidad veo en el mundo que Dios quiere que yo satisfaga? Descubre cuál es tu pasión y luego cuál es tu don único, el poder que Dios te da. ¿Conoces la forma de saber cuál es tu don? Debes preguntarte: ¿qué hago? Parece que todo me sale fácil. ¿Cómo? ¿Y cuándo lo hago? Otras personas dicen: naciste para hacer eso. Si quieres conocer tu propósito único, lo encontrarás en la intersección de tu pasión, tu don y el propósito eterno de Dios. Ahora, en la Biblia había personas, tanto hombres como mujeres, que fueron ungidas por Dios. En Éxodo 30, la unción de Aarón como sumo sacerdote por su hermano Moisés. En 1 Samuel 16, la unción de David como rey sobre Israel por el profeta Samuel. En 1 Reyes 19, Eliseo fue ungido por Elías como el próximo profeta.
Y luego, por supuesto, finalmente, el ungimiento de Jesucristo. Jesús fue elegido por Dios para un propósito único. Su propósito era servir como profeta, como sacerdote y rey. Un profeta era alguien que hablaba la palabra de Dios. Un sacerdote, alguien que reconciliaba a Dios y al hombre. Jesús hizo eso a través de su muerte sacrificial. Y luego como rey, alguien que gobernaría sobre un reino. Jesús cumplió algunos de estos aspectos, de estos roles en su primera venida, pero se cumplirán completamente en su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que Jesús es ese ungido que la gente había estado esperando? Recuerda, hubo muchas personas antes de que Jesús naciera en la tierra que afirmaban ser el Mesías. Hubo muchos durante su vida que fueron falsos cristos, anticristos, y así será en el futuro. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús es el Mesías? Bueno, aquí hay solo unos pocos en tu bosquejo que he colocado. En primer lugar, su lugar de nacimiento y su conexión con David. La Biblia fue clara en el Antiguo Testamento en Miqueas 5:2, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, que el Mesías nacería en Belén. En segundo lugar, considera el testimonio de Juan el Bautista. ¿Sabes? La Biblia profetizó que habría un precursor a Jesús quien anunciaría su llegada. Y el ángel recuerda en Lucas 1, se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le dijo: tu hijo va a ser ese precursor. Él fue la señal de que el Mesías estaba aquí. En Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo por primera vez? He aquí el Cordero de Dios. Él está aquí, quien quita el pecado del mundo. Consideren también en tercer lugar las afirmaciones de Jesús mismo. Recuerda, en Mateo 16, Jesús reunió a sus apóstoles. Era como un grupo de enfoque. Y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, hay todo tipo de opiniones por ahí, Jesús. Dicen que eres profeta o Elías reencarnado. Entonces Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y recuerda las palabras de Pedro. No siempre era el más listo del grupo, pero en esto acertó. Él dijo: ¿tú eres el qué? El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Piensa en la afirmación de Marta en Juan capítulo 11. Marta estaba molesta porque su hermano Lázaro había muerto. Le habían enviado un mensaje a Jesús, pero Jesús no vino. Cuando Lázaro estaba enfermo, él esperó hasta que Lázaro estuviera muerto. Y ella dijo: si hubieras venido, Señor, antes, mi hermano todavía estaría vivo. Jesús le dijo a ella en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces observa que dice 3 veces consecutivas: cree, cree, cree. Hay un vínculo inseparable entre la fe y la salvación. La fe no es solo asentir a ciertos hechos sobre Jesús, creer que Él era el Hijo de Dios, que murió en la cruz por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Incluso los demonios creen esas cosas, pero no están salvados. No, esa palabra, creer, cuando Jesús dijo: crees, Marta, esa palabra creer significa depender de, confiar en, poner toda tu confianza en ello. Eso es lo que significa creer. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando para entrar al cielo cuando mueras? Si estás dependiendo de ser miembro de la iglesia y un poco de Jesús, abrirás las puertas del infierno de par en par cuando mueras. Es solo creyendo totalmente, dependiendo totalmente de Jesucristo como tu Salvador que se garantiza tu salvación. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Otra afirmación de Jesús involucra la reprensión de los fariseos. Recuerda, en Daniel 9 tenemos una profecía increíble, escrita 700 años antes de Cristo, que dio el marco de tiempo en el que vendría el Mesías. Gabriel le dijo a Daniel: desde el momento en que se da la orden de reconstruir Jerusalén,
hasta que venga el Mesías, sea presentado, serán 483 años. Y puedes hacer el estudio del tiempo, desde la fecha en que ese decreto salió en el Antiguo Testamento para regresar y reconstruir Jerusalén, hasta que el Mesías fue presentado, entrando montado en ese burro en Jerusalén el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Fueron exactamente 483 años, pero luego Gabriel dijo que después de eso, que el Mesías sería eliminado. Una referencia a su crucifixión. ¿Recuerdas esa última semana de la vida terrenal de Jesús? Él entró en Jerusalén con los gritos de Hosana, Hosana, y los fariseos se enfurecieron y reprendieron a Jesús por no reprender a sus discípulos por hacer esa afirmación. Pero pronto esos hosanas se convertirían en crucifícalo. Y los fariseos lideraron la ofensiva para crucificar a Cristo, con la cooperación de los romanos. ¿Por qué querían crucificar a Cristo? Aquí está el punto. No clavaron a Jesús en una cruz porque estaba enseñando a la gente a poner la otra mejilla. Eso no fue lo que metió a Jesús en problemas. Fue su afirmación de ser el Mesías. Y luego considera, además de la reprensión de los fariseos, la evidencia del libro de Apocalipsis. 9 veces diferentes en el libro de Apocalipsis, Jesús es referido como el Cristo, el Cristo. Solo considera 3 de estos pasajes. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O como dice Apocalipsis 11:15. El ángel proclama, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su, ¿qué? Cristo, nuestro Mesías. Apocalipsis capítulo 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Jesús es el Mesías. Ahora no pienses que el mesianismo de Jesús tiene que ver solo con lo que hizo en el pasado. También se encuentra en lo que aún está por hacer. Jesús ha prometido 2 cosas y esta es la promesa relacionada con el futuro Mesías. Un rey con un reino, un rey con un reino. Y esa es la promesa que aún está por cumplirse. Todo reino tiene que tener un rey. El reino de Dios es muy real en este momento. Existe en los corazones individuales de los creyentes. Cada vez que obedeces a Dios y te sometes a Jesucristo, estás disfrutando de los beneficios del reino por ser parte del reino de Dios. El reino de Dios está en los corazones de las personas que se someten al gobierno del rey sobre sus vidas, pero eso no cancela un reino literal que aún está por venir. Desde el principio, Dios le dijo al profeta Abraham durante ese pacto abrahámico, ve a una tierra que te mostraré y te convertiré en el padre de una gran nación. Esa tierra fue prometida a los patriarcas, Génesis 12 al 15. Recuerden, en Génesis 13, después de que Abraham se separó de Lot, Abraham escuchó a Dios y Dios le dijo, ahora levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Esta tierra fue dada a los israelitas para siempre, dijo Dios, y fue una promesa incondicional. Génesis 15. Recuerden cómo fue en que esa promesa fue sellada al fin, en esa ceremonia en la que Dios caminó solo entre los animales divididos. Esta promesa es para el Israel creyente para siempre. Fue reafirmado a Jeremías y a Josué cuando los hijos de Israel estaban a punto de ser llevados al exilio en Babilonia. Dios reafirmó su promesa de que un día habitarían en esa tierra. Jeremías 7:7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Fue afirmado por el apóstol Pablo en Romanos 11:25 al 29. Él dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Está hablando sobre la brecha en la que estamos viviendo ahora mismo. Dios ha dejado a Israel a un lado temporalmente, pero no ha abandonado a Israel. Él regresará para poder cumplir su promesa a Israel. Una promesa que incluía una tierra
Y luego dice en el versículo 29 de Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Eso debería darnos valor a cada uno de nosotros. Si Dios incumple su promesa a Israel, ¿cómo sé que no incumplirá su promesa a nosotros? La promesa de perdonarnos nuestros pecados cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. La gente habla sobre la seguridad eterna del creyente. ¿Cómo sabes que una vez que eres salvo, siempre serás salvo? Nuestra seguridad no depende de nosotros. La salvación no es algo que nosotros alcanzamos subiendo y tomándola de Dios. La salvación es Dios extendiendo su mano, sosteniéndonos, y Dios nunca nos suelta. Este es el llamado de Dios. Sus dones son irrevocables. Sí, Israel finalmente habitará en la tierra, pero temporalmente serían desplazados de la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Recuerda en Deuteronomio 28, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Le dijo a Moisés, vas a poseer esta tierra, pero debido a la desobediencia de Israel, será desarraigada de esta tierra. ¿Y ves eso en la historia de Israel? Hubo una rebelión de Israel al entrar en la tierra. Todos hacían lo que bien les parecía, dice el libro de los Jueces. Luego hubo un clamor por un rey. Queremos un rey, aunque Dios dijo que no. Él accedió a sus deseos. Y eso llevó a una división del reino. Hubo solo 3 reyes en la historia unida de Israel: Saúl, David y Salomón. Luego hubo una guerra civil en el 922 a.C. El reino se dividió en el reino del norte, que es conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte cayó en el 722 a.C., cuando los asirios invadieron y tomaron israelitas cautivos. Judá duró más hasta el 586, cuando los babilonios vinieron y destruyeron el templo y tomaron a Israel cautivo. Durante 70 años estuvieron en el exilio babilónico. Y luego se dio la orden de regresar y reconstruyeron la ciudad y el templo. Durante los siguientes cientos de años vivieron bajo el dominio de los medos y persas, los griegos y finalmente los romanos. Y fue con los romanos que llegó la plenitud de los tiempos. Recuerda, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando Jesús vino, como dije antes, ofreció legítimamente el reino a los israelitas. Pero la Biblia dice en Lucas 13, los suyos no lo recibieron, los rechazaron. Y escucha Lucas 13, versículo 34. Este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego Jesús predijo, escucha, la terrible consecuencia de su rechazo en Lucas capítulo 13, 35. Él predijo en Mateo 24 que el templo sería destruido. No quedará piedra sobre piedra. Eso sucedió solo unos años después, en el 70 después de Cristo. Bajo Tito, el general romano, el templo fue destruido. En el 132 después de Cristo, durante Adriano, los judíos dispersados. Algunos vendidos como esclavos, llevados como cautivos y vendidos a traficantes de esclavos globalmente. Otros judíos huyeron, comenzando la gran dispersión de casi 2000 años de dispersión del pueblo judío. Pero Dios no había terminado. Él había hecho una promesa y vemos la siguiente fase en la historia de Israel, su recuperación de la tierra prometida. Se les prometió en última instancia. Fueron desplazados, pero Dios dice que la volverán a poseer. Y vemos que eso comienza con el restablecimiento de la nación de Israel en 1948. Sabes, durante este tiempo de dispersión, el escritor estadounidense Mark Twain visitó lo que llamamos la Tierra Santa en 1867, pero no había mucho de santo en ella. No parecía de esa manera de todos modos. En su libro Guía para Viajeros Inocentes, Mark Twain escribió: las colinas son estériles, de colores apagados y sin formas pintorescas. Los valles son desiertos feos, bordeados por una vegetación débil que transmite tristeza y desánimo.
Es una tierra desesperanzada, lúgubre y desolada. Pero eso comenzó a cambiar el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel fue finalmente constituida como nación y la gente comenzó a regresar, tal como Ezequiel lo había prometido. Ezequiel 36, versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y hemos sido testigos de esa reunión de Israel que comenzó en 1948. Ahora, Israel está de vuelta en la tierra. Sin embargo, aún no está en toda la tierra que Dios le ha prometido. Eso es algo futuro que aún está por venir. El reino de Dios es un lugar terrenal real desde el cual Cristo gobernará por 1000 años. Pero no solo necesitas un lugar en un reino, adivina qué, necesitas un rey, necesitas a alguien que gobierne. El Mesías en el futuro reinará desde la tierra prometida. Por supuesto, como saben, hace tiempo, en mayo de 2018, tuve el privilegio de dar la oración de apertura para la dedicación de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Fue un día histórico. La gente dice, ¿cuál fue el gran problema de mover la embajada y reconocer a Jerusalén como la capital, cuando nosotros, los Estados Unidos, reconocimos a Jerusalén como la legítima capital de Israel? Estábamos reconociendo el derecho de Israel a poseer esa tierra y su derecho a nombrar su propio país, un derecho que tiene cualquier otra nación en el mundo. Eso es lo que lo hizo histórico. Fue un día increíble, pero ¿sabes qué? Esa embajada no va a durar para siempre. No necesita haber una embajada para siempre. Llegará un día en que no habrá embajadas en ningún lugar. ¿Sabes por qué? Porque ya no habrá ninguna amenaza de guerra. Habrá paz perfecta en el mundo, porque el príncipe de paz estará reinando. Eso es lo que ves representado en Isaías 11, versículos 4 al 9. Permíteme comenzar con el versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habrá paz perfecta en el mundo, no porque las Naciones Unidas estén reinando, sino porque el príncipe de paz está reinando. Y por cierto, escucha esta promesa de Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Encuentras esas palabras desde el río hasta el mar. Hoy tienes a Hamás, también tienes a Irán y tienes a musulmanes que amenazan con destruir a todos los que son judíos, desde el río hasta el mar. Debes saber que Hamás no es más que un grupo insignificante ante los ojos de Dios. Son mosquitos. Son hormigas que van a ser destruidas y eliminadas algún día. El pueblo de Dios va a habitar para siempre en esa tierra entre el río y el mar. Esa es la promesa de Dios. Y eso nos lleva a la promesa de esperanza. Tengo un amigo que dice, con Dios, una promesa hecha es una promesa cumplida. ¿Por qué nos emocionamos con el cumplimiento de estas promesas a Israel? Hoy, si te gustaría recibir el regalo del perdón de Dios, quiero animarte, donde sea que estés, o viendo esta transmisión, a que ores esta simple oración conmigo, sabiendo que Dios te está escuchando. ¿Orarás esto conmigo? Querido Dios, gracias por amarme. Sé que te he fallado de muchas maneras. Lamento sinceramente los pecados en mi vida, pero creo en lo que he escuchado hoy, en que me amas tanto, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí, para recibir el castigo que merezco por mis pecados. Y en este momento estoy confiando en lo que Jesús hizo por mí, no en mis buenas obras, sino en lo que Jesús hizo por mí, para salvarme de mis pecados. Gracias por perdonarme.
y ayúdame a vivir el resto de mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa de Jesús como Mesías nos da esperanza para hoy y toda la eternidad. Esperamos que la enseñanza de hoy haya fortalecido tu confianza en Cristo como el Mesías. Queremos conocerte y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Y nos encantaría recibir tus peticiones de oración, responder a tus preguntas y escuchar tus testimonios sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. Quédate aquí. En instantes te mostraré lo que tenemos para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Las promesas de Dios a Israel revelan su perfecta fidelidad. Así como Él cumplirá cada pacto hecho con su pueblo elegido, podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas para nosotros. En el próximo episodio, exploraremos a Jesús como el profeta perfecto. A diferencia de los adivinos de la actualidad, las profecías de Jesús son completamente confiables porque Él conoce y ha planeado el futuro. Te dejo con un pequeño adelanto del siguiente episodio. Que Dios te bendiga y te mantenga en el camino a la victoria. Existe un profeta que hace predicciones perfectas acerca del futuro. Podemos confiar en cada palabra que dice sobre el futuro. Él conoce perfectamente el futuro porque Él mismo ha planeado el futuro. Y ese gran profeta, el único en quien realmente podemos confiar, se llama Jesús, el Cristo, el Mesías. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Jesús el Profeta. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.